Hace 5 siglos, llegaron a América los primeros barcos españoles. Militares, religiosos y aventureros vinieron a estas costas atraídos por la leyenda de una tierra convertida en símbolo de prosperidad y riqueza. Hoy, en numerosos lugares, apenas queda nada de aquella cultura aborigen que encontraron los colonizadores. Tal vez un reducido grupo de indios que baila ante los turistas al son de unos dólares. Es el ritmo de la danza de América, un continente que vive agobiado por un complejo entramado de problemas. Militarización de la vida civil, deuda externa, devastación étnica y ecológica. Desde los comienzos, hubo siempre hombres dispuestos a denunciar los abusos del colonialismo. Lo hicieron Fray Bartolomé de las Casas, Antonio Montesinos, Antonio Valdivieso, y algunos de ellos pagaron su lucha por la justicia con la vida. Como ayer, otros religiosos abandonan hoy su comodidad para tomar partido a favor de los pobres. Les llaman teólogos de la liberación. Y también, por los mismos motivos que ayer, algunos pierden la vida en el empeño. Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras decía misa en un hospital. En su última homilía, había pedido abiertamente a los soldados que desobedeciesen las órdenes que les llevaban a disparar contra los campesinos. Esto era demasiado, algo que no podían soportar los poderosos. Y estos hombres resultan molestos también para el Vaticano, para el poder eclesiástico. La tumba de Monseñor Romero, en la Catedral de San Salvador, se había convertido en un símbolo y estaba siempre rodeada de devotos. Pues bien, desde hace años, las puertas de esta catedral permanecen cerradas al público con la excusa de unas obras que puede decirse que no existen. En los últimos 10 años, han sido asesinados 3.000 religiosos y seglares en el continente americano. Y curiosamente, muchos intentan justificar estos crímenes. No le asesinaron porque era comunista, como suelen decir. Ni siquiera le asesinaron porque había un gran odio a la iglesia. Le asesinaron como a Jesús de Nazaret por defender la vida de los pobres. Por eso asesinaron a Monseñor Romero. Lo que pasa que en nuestros países y en el mundo en general, el que realmente defiende a los pobres estorban a los opresores. John Sobrino pertenece a la segunda generación de teólogos de la liberación. Nacido en el País Vasco, lleva 15 años enseñando teología en la Universidad de San Salvador. Con cierta frecuencia me preguntan a mí cómo condiciona la situación del país mi trabajo personal, profesional, digamos. Yo lo que quiero decir es que El Salvador no solo condiciona, lo cual es evidente, que tiene un tinte negativo, sino que posibilita, al menos así lo espero, posibilita una labor personal distinta. El precio de 10 años de guerra civil en El Salvador es de 75.000 muertos, 100.000 heridos y una deuda externa que supera los 1.500 millones de dólares. En este país, donde el ingreso medio anual no llega a 90.000 pesetas, están integrados estos hombres que desarrollan la teología de la liberación. Es una teología muy paradójica, porque por un lado es una teología del presente, queremos confrontarnos para ayudar a superarla con la pobreza actual, con la voluntad de Dios actual, y por otra parte es una teología absolutamente tradicional. Es la teología de los obispos como Las Casas en el siglo XVI, es la teología de Jesús de Nazaret, de los profetas de Israel. Pues es muy actual y muy tradicional. Yo lo que tengo en contra de los tradicionales es que no son consecuentemente tradicionales, que creen que todo empezó cuando sea en el siglo XIX, en el Concilio Vaticano I, en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. Yo les pido que sean consecuentemente tradicionales, que vayan al origen de la tradición, y ahí se encontrarán con Jesús de Nazaret.
Bueno, la Iglesia del Salvador es algo muy amplio, ¿no? Ya que preguntan por la Iglesia jerárquica, creo yo que el lugar de la Iglesia jerárquica, como dijo Monseñor Romero, es los pobres de este mundo. Ese es el lugar donde debiera estar. ¿Dónde está? Pues afortunadamente creo yo que obispos como Monseñor Rivera y algunos otros tratan de estar, cada uno a su modo, en el mundo de los pobres. Hay otros que no están, otros obispos que no están en ese mundo. Eso por lo que toca a la jerarquía. La Iglesia más Iglesia, que es el pueblo de Dios. Allí donde están millones de pobres, están donde tienen que estar porque no tienen una opción, ¿verdad? Están en la realidad de pobreza. Lo que ocurre es que, digamos, las llamadas comunidades de base están allí más conscientemente. Y allí tratan de vivir su fe, de entender lo que es la palabra de Dios, de vivir en comunidad. Y junto a ellos están grupos no muy grandes, pero suficientes, digo yo, de religiosas sobre todo y de sacerdotes. Y como saben, los 6 jesuitas que hace poco tiempo acaban de asesinar, allí estaban también, en el mundo de los pobres. Yo no siento miedo, sentir. Entiendo la situación, sé los riesgos que corremos todos, pero más que miedo, a nivel de sentimiento, siento incluso una necesidad de hacer lo posible para que venga la paz y justicia al Salvador. En la frontera con Honduras, el departamento de Chalatenango, con 250.000 habitantes, es una de las zonas más conflictivas. Guerrilla y ejército luchan por su control. San José Las Flores es un pequeño pueblo de esta región habitado por campesinos. La mayoría ha regresado de los campos de refugiados en Honduras. Después de estar varios años como profesor de ingeniería mecánica, el sacerdote Vascollón Cortina decidió dejar su labor en la Universidad Centroamericana de San Salvador para venir a trabajar con los campesinos de esta región, a pesar de los continuos combates que en ella se desarrollan. Yo diría que desde un punto de vista como sacerdote, la fe de este pueblo es algo que casi se palpa, que casi se toca. Entonces, aquí somos nosotros los primeros evangelizados por este pueblo sencillo que tiene a Dios, y evangelizados por esta gente que tal vez sin letras tienen la mejor teología, porque tienen una teología práctica y un cristianismo práctico que lo viven día a día. La teología de la liberación es la reflexión de la vida desde la fe, y la reflexión de la fe, de nuestra fe, desde la misma vida. Es el ir confrontando nuestra vida con lo que nos pide Dios a lo largo de la Biblia, y el ir confrontando la Biblia desde la vida que día a día tenemos que vivir aquí. ¿Qué debería hacer el Vaticano respecto a estos países? Es difícil contestar. Yo diría que tal vez lo primero sería que nos respeten, que intenten al menos comprender nuestro problema en nuestra vida, y que tal vez que se den una vuelta por aquí. La guerra pues se vive tan cruda y cruelmente como la guerra es. Tenemos bombardeos, tenemos ametrallamientos, hay balas perdidas que matan a la gente de población civil. El mismo bombardeo que tuvimos hace poquito en Corral de Piedra, donde murieron 5 personas, 15 quedaron heridas. La guerra es cruel y se vive la guerra cruelmente.
tropas de Farabundo Martí, pidió ayuda a la Fuerza Aérea. 5 helicópteros equipados con cohetes y 3 aviones 37 y una 37 bombardearon durante 6 horas las cercanías del poblado Corral de Piedra. A 3 kilómetros, en San José Las Flores, se podía ver perfectamente el ataque. El balance final fue de 5 muertos y 15 heridos, todos ellos alcanzados por un proyectil en la misma casa. De las víctimas mortales, 4 eran niños. Al comenzar el bombardeo, los pequeños corrieron a refugiarse paradójicamente en la única vivienda de todo el poblado construida con ladrillo. Blanca Lidia y Beatriz, de 2 años, Isabel, de 11, y Dolores, de 10, engrosaron las ya largas listas de niños muertos durante esta guerra. 3 días más tarde, todos los pobladores vecinos acudían a los funerales de las víctimas. Durante el entierro, vigilado desde el aire por los militares, algunos campesinos portaban pancartas con fotografías de otros que también murieron a manos del ejército. No faltaron las imágenes de las 2 mujeres y los 5 jesuitas asesinados junto a Ellacuría en la Universidad Centroamericana, la UCA. El crimen de la UCA tiene raíces muy semejantes a los asesinatos de Jesucristo, ya que a Jesucristo le mataron, a Jesús le mataron por hablar la verdad y decir la verdad claramente, y a Jesús le mataron porque estorbaba en último término, estorbaba lo que él decía. Y a estos les mataron porque dijeron la verdad y porque estorbaba lo que ellos decían. ¿Cuál ha sido la respuesta del Vaticano al crimen de la UCA? Para mí no ha habido prácticamente respuesta del Vaticano al crimen de la UCA. Y no ha habido respuesta del Vaticano en general a ninguno de los crímenes que se han cometido aquí en El Salvador con los sacerdotes. A mí me extrañó profundamente que el Vaticano quedase prácticamente en silencio ante la muerte de 6 sacerdotes. Si no defiende el Vaticano a los suyos, ¿a quiénes está defendiendo? De los 5 millones de salvadoreños, el 57% tiene menos de 19 años. La escolarización no llega ni al 60% de ellos, y de estos, solo un 2% accede a la universidad. La guerrilla o el ejército son las salidas más comunes para estos jóvenes. Hoy día en El Salvador el ser joven es peligroso y por tanto el futuro de la juventud es un futuro totalmente incierto. No hay nada preparado para la juventud y además el ser joven es estar expuesto a que te echen preso, que te torturen y que incluso te desaparezcan. Ser joven es un problema hoy en El Salvador. Tengo más miedo a los militares que a la guerrilla, ya que nosotros hemos sufrido dentro de la casa nuestra, nos han puesto 18 bombas y la muerte de los jesuitas fue llevada a cabo por militares. A nosotros la guerrilla no ha asesinado a ningún sacerdote, entonces tengo más miedo a los militares. La injusticia social es en sí misma la primera violencia y tal vez la mayor violencia. Es una violencia que causa una muerte lenta. Y creo yo que la respuesta a esta violencia, a esta primera violencia, muchas veces es violenta, como respuesta y tal vez como defensa incluso de la injusticia social.
términos globales, un 40% de los latinoamericanos viven en la pobreza. Esta cifra, lejos de frenarse, ha aumentado en la última década. Los astronómicos índices de inflación hacen que el poder adquisitivo se haya reducido en algunos casos hasta la mitad. Además, Sudamérica presenta unas cifras de paro que superan los 80 millones de personas. En este contexto de miseria se mueve el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la teología de la liberación. Él fue, en 1968, quien utilizó este término por primera vez. La pobreza es ante todo una condición humana, o para ser más exactos, inhumana. La expresión está además en la Conferencia Episcopal de Medellín. Y la pobreza no es una fatalidad, es algo que es producido por manos humanas. Y es por eso que decía que había que ir hacia las causas de ella. La pobreza no es un ideal, porque por pobreza estamos entendiendo la que vemos todos los días en este continente, o sea, la miseria, el que una persona no tenga lo necesario para vivir con una cierta dignidad humana. La pobreza de Jesús es una pobreza de solidaridad, que es en efecto la que los cristianos debemos tener también. Si debemos asumir la pobreza, no es porque la pobreza sea buena, sino porque es mala. Y asumir el compromiso de pobreza es algo que se hace por amor al pobre, no por amor a la pobreza. Por favor, estoy entendiendo por pobreza lo que se vive en América Latina. A veces en círculos académicos se hacen sutiles distinciones entre pobreza y miseria. Yo no conozco en América Latina una pobreza que no sea miseria. A ella me estoy refiriendo ahora. La teología de liberación intenta responder a la siguiente pregunta: ¿cómo decirle al pobre y oprimido que Dios es amor, que Dios es Padre, cuando su vida diaria está expresando una negación del amor alrededor de él, en tanto que consideramos que en la injusticia social la explotación tiene como raíz última la ausencia del sentido humano y, cristianamente hablando, del sentido del prójimo. No podemos, por honestidad, evitar hablar de las razones, de las causas de la pobreza y de la opresión. No nos limitamos por eso a una descripción de lo que sucede, sino que intentamos ver el por qué esto está pasando para justamente ir a las causas y cambiar la situación. América Latina posee un potencial de riqueza superior al del resto del mundo. A pesar de sus reservas minerales y las enormes extensiones de tierra para el cultivo, el nivel de pobreza se asemeja al del continente africano, donde la agricultura prácticamente no existe y escasea hasta el agua. La clave del desfase sudamericano reside en la pésima distribución de la riqueza. Solo una minoría, que no llega al 10%, acapara y disfruta de la mitad de los recursos del continente. Porque somos atentos entonces a esta situación, que dicho es un momento que es conflictiva, en tanto que hay un enfrentamiento de intereses y una crítica ciertamente a los privilegios indebidos de minorías en el continente, es que la teología de liberación encuentra muchas dificultades, porque no se limita a hablar de manera etérea o abstracta del amor de Dios, sino que recuerda, según la Biblia, las exigencias del amor de Dios en la historia humana y concretamente en la historia de nuestro continente. Hoy día, una de las cuestiones
cuestiones que nos preocupan enormemente en América Latina son las trabas precisamente para salir de esta situación de miseria y de opresión. Una de esas trabas está constituida por la deuda externa. Eso es un problema muy serio para todos los países pobres del mundo entero y lo es ciertamente en forma muy aguda para países en América Latina. La deuda externa, éticamente, esto ha sido sostenido y yo diría trabajado con profundidad en algunos ambientes latinoamericanos, éticamente es impagable. También lo es, además, desde un punto de vista económico y político, pero consideramos que primero es la vida de las personas que las deudas contraídas con grandes centros de poder económico. Quisiera pensar también que somos perfectamente conscientes que en esto que llamamos la deuda externa hay una responsabilidad, incluso culpabilidad, de personas de América Latina. No pensamos que el asunto sea totalmente exterior a nuestros países, pero sí quisiera decir que los pobres de América Latina no han tenido parte en esto y son quienes más padecen de esta situación. La diferencia social entre Europa y Latinoamérica obliga a una visión diferente del papel de la Iglesia. Yo creo que la teología europea, básicamente, por la brevedad, soy un poco esquemático, responde a las preguntas del no cristiano. Su interlocutor es el no cristiano. Y yo creo que en América Latina el interlocutor es el no persona. No hablo metafísicamente, puesto que todo ser humano es una persona, pero aquel que no es valorado como persona. Tenemos un interlocutor distinto y creo que son puntos de vista que se completan, pero también que por momentos entran en fricción. En Colombia, las Fuerzas Armadas utilizan la táctica denominada quitar el agua del pez para luchar contra la guerrilla. Se trata de hostigar a los campesinos de zonas influenciadas por la izquierda para que las abandonen. Del 10 al 25 de enero, el ejército bombardeó y asaltó la población de La Concha en el Magdalena Medio. El ataque se realizó indiscriminadamente. Una escuela fue arrasada y 13 casas destruidas. El saldo final de la operación fue de 3 militares, 3 guerrilleros y 4 civiles muertos. La intensidad de los combates provocó la huida de los campesinos que poblaban la zona hacia la cercana ciudad de Barranca Bermeja. En ella, el jesuita colombiano Javier Giraldo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dirige un albergue para refugiados. Bien, aquí nos encontramos ahora en este albergue para campesinos refugiados de la violencia. Yo hace 2 años, más o menos, me vinculé a este proyecto, casi que fui de los fundadores de este albergue. Cuando uno entra en el drama de cada persona y de cada familia, se da cuenta que uno está muy distante de esto. Es decir, que vivimos una vida muy diferente de la vida dura, durísima, que está viviendo el campesinado en Colombia. Yo creo que el problema del narcotráfico es un problema de la imagen internacional de Colombia, muy manipulada desde el exterior. Es decir, el narcotráfico puede tener una incidencia en la economía.
inclusive para algunos economistas ha sido una influencia más bien benéfica. Pero el problema de la violación de los derechos humanos es un problema demasiado grave en Colombia, y en el exterior yo creo que no se le ha dado la importancia que esto tiene. Yo decía antes, en Colombia en los 2 últimos años hay un promedio de 7.000 asesinatos. Estamos más o menos a la par de las víctimas de la violencia en el Líbano, y el Líbano es un escándalo internacional. De esos 7.000 asesinatos, solamente de la política, del arte, de la religión. Personas que de alguna manera se oponen al sistema de injusticia que vivimos. O sea que la gran mayoría, el mayor porcentaje, no son personas que mueren en combate, dentro del conflicto bélico, sino que son personas víctimas de lo que hemos llamado la guerra sucia. Es decir, una guerra agenciada por el Estado, por los organismos represivos del Estado, pero con métodos universalmente reprobados. Pues yo creo que apoyándome los testimonios de los campesinos que han venido a este albergue, que la mayoría vienen de zonas de conflicto, zonas de guerra, zonas donde hay guerrilla de alguna manera, pues yo creo que es mucho más peligroso caer en manos del ejército que de la guerrilla. La Iglesia de Colombia yo creo que tiene colaboraciones con las Fuerzas Armadas, en el sentido de que tiene toda una diócesis castrense. Me parece que hasta ahora ha sido muy poco crítica de la actividad de los militares y sobre todo frente a la violación de los derechos humanos perpetrada por las Fuerzas Armadas. Frente al narcotráfico, sí creo que la Iglesia se ha pronunciado más desde el punto de vista moral, es decir, como condenando la actividad del narcotráfico. Digo, la Iglesia a través de su jerarquía. También ha habido personas de la Iglesia que han participado en grupos guerrilleros. Es muy conocida la figura de Camilo Torres, de Domingo Laín, sacerdotes que se vincularon al Ejército de Liberación Nacional, y creo que otros se han vinculado a esas luchas. Yo creo que es muy difícil juzgar esto, porque cuando uno se acerca al pueblo, cuando uno vive más de cerca las situaciones de violencia y de las diversas violencias y el cruce de las diversas violencias, pues uno comprende estas opciones que toman ciertos cristianos y aún ciertos sacerdotes. Las guerrillas latinoamericanas nacen bajo un mismo lema: no hay nada que perder. La pobreza y la injusticia social son sus mejores aliados. Chile ha sido uno de los pocos países de Sudamérica sin una guerrilla numerosa y organizada. Sin embargo, tal y como indica Ronaldo Muñoz desde su parroquia obrera de Santiago, algunos regímenes continúan disculpando su dureza en nombre de la seguridad nacional. La llamada doctrina de la seguridad nacional es una ideología que ha sido difundida e implantada entre los militares de América Latina, principalmente desde Estados Unidos, desde las Fuerzas Armadas norteamericanas y la política norteamericana para el continente, y que implica una visión de la realidad del continente como profundamente amenazada por la difusión del comunismo.
Esta ideología justifica cualquier crimen con tal de erradicar el comunismo de nuestros pueblos. Las recientes democracias surgidas en el continente no han servido por ahora para frenar la ola de violencia. En el Cono Sur, el paso de las dictaduras al sistema democrático ha dado lugar a otro problema: la responsabilidad de los militares por los crímenes cometidos durante su mandato. En cuanto a una posible ley de amnistía para las Fuerzas Armadas por los abusos y los crímenes cometidos en todo este tiempo, me parece que sería tremendamente negativa, porque dejaría en pie todos los falsos valores, todos los engaños que hemos sufrido en este tiempo, y prácticamente equivaldría a buscar una reconciliación sin conversión, sin reconocimiento de la culpa, sin esclarecimiento respecto del destino de tantos miles de hermanos nuestros que han sido desaparecidos en estos años. No es posible mantener estos crímenes en la impunidad. Es preciso buscar la reconciliación, pero hay que hacerlo en la verdad, en la justicia. Por eso hay que investigar los crímenes y tomar las medidas de justicia, no de venganza, que son indispensables para sanar las tremendas heridas que desgarran la convivencia de nuestro pueblo. Después de 16 años de dictadura militar en Chile, el régimen del general Pinochet causó más de 10.000 muertos y 100.000 exiliados. Aún hoy continúan encontrándose fosas a lo largo de todo el país, en las que se hallan los cadáveres de decenas de desaparecidos. He conocido varios casos concretos en nuestras poblaciones, particularmente los de un padre, 2 hermanos y una nuera embarazada que fueron sacados pocas semanas después del golpe militar en la madrugada de su casa por todo un operativo militar, y de los cuales no se ha sabido más hasta el día de hoy. En otras oportunidades hemos tenido acoso a la capilla policial y también algunos atentados con bombas y con armas de fuego contra la capilla. Como veis aquí, es una capilla de madera y ha sido atravesada de parte a parte por varias trayectorias de armas de fuego. El saldo negro de las dictaduras sufridas en Chile y Argentina es de 40.000 desaparecidos y 600.000 exiliados. No es posible leer los evangelios dando la espalda a situaciones de violaciones de derechos humanos, tanto puntuales como incluso sistemáticos, como lo hemos sufrido en Chile. Por eso los crímenes horrendos que se han cometido en América Latina y se siguen cometiendo en muchos países contra los derechos humanos significan una negación radical del Evangelio de Jesús, del mensaje de Dios y del seguimiento que Jesús espera de nosotros. Hay un tipo humano popular chileno que es diferente del tipo humano de las clases dominantes, y en ese sentido me parece que en toda la ideología de los militares que se juegan por los intereses de las clases dominantes hay un ingrediente fuerte de racismo.
La apreciación de Ronaldo Muñoz en cuanto al racismo de las clases dominantes en Chile es extensible a toda Latinoamérica. Indios, negros, mestizos y mulatos componen el 65% de los 450 millones de personas que pueblan el continente. En América del Sur, dado el poco peso del orden jurídico, no hay leyes racistas, sino algo peor y más difícil de erradicar: hondas costumbres racistas. La alta sociedad, formada por blancos, no admite en su seno a las denominadas razas inferiores. Centroamérica, por ejemplo, tiene una población blanca que no supera el 20%, pero que siempre ha mantenido el control político y económico. En Brasil, lo indio, negro y amazónico es objeto de frívolo interés para los países desarrollados, pero es profundamente menospreciado y marginado por la sociedad brasileña. El catalán Pedro Casaldáliga es obispo de São Félix en el Mato Grosso. Su prelatura, de 120.000 kilómetros cuadrados, es un área de latifundios en donde se vive la violencia y la semiesclavitud. Pedro Casaldáliga vive acompañado del drama de los indígenas y tiene una particular opinión de lo que ha supuesto la colonización en la vida de este continente. Yo pienso que los 500 años, por parte de la sociedad, por parte de la Iglesia, son un largo pecado, ignorando lo que de idéntico y de otro hay en estos pueblos, en estas culturas. Un largo pecado de dominación, de imposición, de colonización, de dependencia. El único modo de celebrar aquí y allá los 500 años es dejarnos, que seamos lo que somos, que nos autodescubramos, que potenciemos nuestra propia identidad indígena, negra, criolla, y que aportemos al resto de la humanidad lo que este continente puede y debe aportar. Porque lo dramático es eso: se van derrotados los españoles o los portugueses, y vienen los ingleses, los holandeses, los franceses, y vienen, y los tenemos todavía encima, los yanquis. Los sucesivos imperios masacrando, chupando no solo la riqueza material, sino también la sangre, la vida de estos pueblos, y las sucesivas oligarquías adhiriéndose, aliándose a esos imperios, y el pueblo siempre marginado, prohibido. La Iglesia que viva en medio del pueblo, mancharse de pueblo. Y si el pueblo es pobre, si el pueblo es oprimido, si el pueblo vive en el martirio, en esa América toda, en Centroamérica muy particularmente en estos tiempos, es lógico que la Iglesia se manche de sangre, se manche de barro, sea incomprendido. Lo que no se puede tolerar es una Iglesia en las nubes, ¿no? Aquí en América Latina con frecuencia nos critican porque trabajamos apoyando un sindicato, un movimiento popular, incluso estimulando la creación de partidos políticos más populares. Aquí en el Brasil, por ejemplo, el PT, el Partido de los Trabajadores. Yo a veces pienso, el propio Papa, Juan Pablo II, polaco, ¿no?, explicado delante del mundo su amor por solidaridad. Ha dicho incluso, respondiendo a periodistas, que apoyar a solidaridad forma parte de su misión universal. Pienso que apoyar sindicatos auténticamente popular, estimular la organización del pueblo, forma parte también de nuestra misión de pastores latinoamericanos. Es muy la anécdota de
la visita del Papa al Perú, un grupo de organismos indígenas le devolvieron al Papa la Biblia. Dije, mire, llévese su Biblia, devuélvala a sus seguidores, ellos la están necesitando más que nosotros. La Biblia ha sido utilizada para masacrar a nuestros pueblos. La palabra de vida se ha hecho desgraciadamente palabra de muerte. Con una extensión de territorio superior al resto de Latinoamérica, Brasil posee el mayor potencial económico de la región, centrado principalmente en su extensa riqueza minera y forestal. El aprovechamiento se debe a que las multinacionales, principales propietarias de los recursos, no están interesadas en el futuro del país, sino en los beneficios inmediatos. La tierra de América Latina es también subsuelo, riquísimo, minerales, muy concretamente en nuestro Brasil. Es curioso que el propio diario viene plagado de la palabra oro. Quizás buscaban tanto la gloria de Dios como el mismo resplendor del oro, qué sé yo. Concretamente en Brasil, aquí, en la Amazonía, aún hoy día vivimos el drama, la codicia de los garimpeiros, un verdadero drama de decenas de millares de hombres a servicio de grandes empresas de mineración o por lo menos de capataces, y el garimpo se está tiñendo constantemente de sangre y de miseria. Se desajustan las familias. Quien pasa por el garimpo difícilmente vuelve a su vida normal. En este continente, los dirigentes económicos forman más una oligarquía de privilegios que un grupo de empresarios. Las empresas mineras brasileñas son una muestra de ello. En Brasil se extraen 170 toneladas de oro al año, de las que el gobierno solo controla 70. Las restantes salen del país de manera ilegal desde cualquiera de los 4.000 aeropuertos clandestinos que existen en la Amazonia. El garimpo de Sierra Pelada es el mayor yacimiento de oro del mundo a cielo descubierto. En él, 60.000 garimpeiros trabajan bajo las órdenes de capataces para empresas de mineración, motivados por un pequeño porcentaje de extraído. Otros compran concesiones de 6 metros cúbicos, que explotan por su cuenta y riesgo. Pocos son los que consiguen hacerse ricos y muchos los que acaban con importantes secuelas físicas y psíquicas. Este sistema de producción arcaico, pese a la rentabilidad de la mina, nos muestra la visión de los empresarios y gobierno brasileños, diferente al de una empresa japonesa que en unos meses mecanizará este yacimiento. Por ahora, las condiciones de trabajo son extremadamente duras. En sacos que pueden llegar a pesar hasta 60 kilos, se han trasladado montañas enteras. Además, el garimpo supone un importante foco de contaminación para todo Brasil. El mercurio que utilizan los garimpeiros para separar el oro de la tierra fluye de río en río hasta envenenar grandes extensiones de agua. El juego es la única distracción de los garimpeiros, cuyo código de valores se trastoca seriamente al llevar un tiempo en la mina. Estos hombres, que como otros en siglos pasados, lo único que tienen en la mente es el oro, en ocasiones son utilizados como fuerza de choque para iniciar la ocupación de territorios indígenas. Se da la dramática casualidad
de que sea la tierra de los indígenas particularmente rica en oro. En Brasil estamos viviendo ahora, por ejemplo, el drama de los indios Yanomami, en la frontera entre el Brasil y Venezuela. Riquísimo su territorio en oro, muchos de ellos muertos ya, otros enfermos, enfermedades venéreas, la vista perdida, y desgraciadamente la política oficial se niega por intereses mayores a resolver este problema. Como sucede con mucha frecuencia en estos choques sociales, las víctimas de una de ellos son pobres, indígenas y campesinos, indígenas y garimpeiros. Los indios carayás habitan a orillas del río Araguaia en el selvático estado de Mato Grosso. La mayoría de sus poblados se encuentran en la isla fluvial del Bananal. Los carayás viven de los frutos de la selva, de la caza, de la pesca y de los pocos turistas que por allí se acercan a los que venden sus artesanías. Para ellos conceptos como pulmón del mundo o reserva verde del planeta son lejanos. Su preocupación inmediata es alimentar a sus familias. Hace pocos años el 70% de la población brasileña estaba en el campo. Ahora solo el 30% está en el campo y el 70% está en la ciudad, como en Canadá. São Paulo concretamente, que es el símbolo del Brasil entero, tiene exactamente la mitad, según estadísticas incluso oficiales, la mitad de la población en favelas o en cortizos, o sea, fuera de vivienda, en trastiendas de moradía, como decimos nosotros aquí. El proceso de favelización ha avanzado no solo en las grandes ciudades, donde viven 90 millones de brasileños, sino también en urbes que apenas superan los 25.000 habitantes. La inseguridad aumenta a la par que los precios. En Latinoamérica, lo más barato es la vida humana. Yo pienso que hay una pasión en todos los humanos que en última instancia se llama miedo al amor. Me parece que el único miedo que los humanos tenemos es el miedo del amor. Es curioso que la Biblia nos dice que Cristo vino para liberarnos del miedo del amor, que es el último, el mayor enemigo. Yo soy humano, tengo miedo de vez en cuando. Lo único que me preocupa es tenerle miedo al miedo. O sea, de modo más sencillo, lo que no quiero es que por causa del miedo pueda retroceder, dejar de ir a donde debo ir o renegar de mis responsabilidades. Cristo tuvo miedo.